conocimiento que las redes públicas de telecomunicaciones, las que llevan internet, telefonía y televisión hasta sus casas, están siendo saboteadas por grupos no identificados en el estado de Hidalgo. Si sabes algo, repórtalo a la policía de tu localidad. De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández, le doy la bienvenida a un programa más de frente, un espacio de análisis y opinión sobre esos temas sociales que están presentes en la opinión pública y que queremos comentar con usted. Comparto este espacio y en esta ocasión con mi colega y amigo Juan María Navejar, en esta ocasión desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, Juan María? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi estimado Víctor. Saludos a la audiencia de Mega Noticias. Aquí estamos de frente. Te saludo con afecto, Juan María. Explico la estructura del programa. En esta ocasión analizaremos varios temas, incluyendo algunos que ya han sido reseñados en columnas publicadas en algunos periódicos. Una de estas columnas en el Universal que habla de la actual relación entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios. Comentaremos también sobre ese esquema laboral conocido por su nombre en inglés de outsourcing, este esquema de contratación que ha sido cuestionado severamente en México, y el reciente acuerdo entre gobierno, trabajadores y empresarios. Lo bueno y lo malo de este que hemos llamado un juego de vencidas. Otro análisis lo haremos a partir de una columna en Excelsior, donde se hace una reflexión de la relación conflictuada del presidente con la sociedad civil y donde se cuestiona qué tanto el presidente respetará el no involucrarse en las elecciones. Hablaremos también sobre la larga lista de personajes que hoy están presentes en la política mexicana y en el ánimo de la opinión pública, y no por su aportación positiva a la sociedad, sino por sus errores, ambiciones y descalabros personales. Los impresentables le hemos titulado. Haremos un balance también sobre cómo el tema de las vacunas lo vamos sintiendo y percibiendo a estas alturas y si encontramos aciertos o errores de acuerdo a lo que Juan María también opine. ¿Qué tal? ¿Te parece bien la agenda, Juan María? Me parece abundante y vamos entrándole de lleno, mi estimado Víctor. Vamos entrándole de lleno, mi querido Juan María. En el periódico Universal, bajo el título de Andrés Manuel López Obrador, invicto contra los empresarios, Mario Maldonado reflexiona que nunca antes los empresarios habían estado tan desdibujados y arrinconados frente al poder político. Y recuerda también cómo muchos de los pecados de esta clase empresarial ahora de algún modo los hacen rehén del gobierno federal. ¿Qué opinas, Juan María? Pues abundando lo que dice Mario en su artículo de hoy en el Universal, creo que para el presidente de la República los empresarios no existen o son un mal necesario. Y habrá que precisar, Víctor, que la verdad es que López Obrador ve a los empresarios como, ¿te acuerdas la familia Burrón que aparecía aquel hasta con sombrero y botines y gordo con el puro? No, en México la mayoría de los empresarios son micro, pequeños, medianos empresarios, y una pequeña cúpula es la que constituye esos empresarios a los que se refiere el presidente López Obrador. Lamentablemente, en ese trayecto se ha llevado por delante, como lo señala el propio Mario Maldonado, desde el principio, con el golpe que significó el aeropuerto. La cancelación de Texcoco ha sido un principio de una serie de ataques directos contra la economía nacional, Víctor. Difícil no coincidir contigo, mi querido Juan María, en ese balance que haces, y coincido contigo porque también nosotros, el gremio periodístico, ya ves que ha estado bajo fuego en estas últimas semanas. Justos pagamos por pecadores, ¿no? Como dice el dicho, y es cierto, entre la clase empresarial también. Sería injusto decir que todos han abusado del sistema, pero también estarás de acuerdo conmigo que también tenemos una clase empresarial también bastante impresentable. Muchos de los actuales hombres ricos o grandes empresarios en este país lograron sus fortunas a través de lo que conocemos como el capitalismo de cuates, más por sus relaciones con gobierno, más por sus, ahora sí, por sus malas relaciones que por su capacidad para trabajar. Prueba de ello es que muchos de ellos, cuando tratan de emigrar a los Estados Unidos, fracasan rotundamente. ¿No lo crees? Lo creo que te voy a decir que lo único que se hizo fue un cambio de equipo, porque el grupo de cuates ahora está renovado. Yo te pregunto, para no ir muy lejos, ¿qué piensas de uno que tienes ahí que es senador y que ahora quiere ser alcalde?
creo que es de esos que se han renovado y que están entrando, los Salinas Pliego, que están recibiendo concesiones a granel, los otros que han recibido, recuerda, Víctor, que estamos con el gobierno que ha dado más asignaciones directas en lo que va de mucho tiempo. No se recuerda un gobierno que diera más asignaciones directas que el de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí estamos viendo una nueva clase política. Por cierto, Víctor, también varios de los que decía la mafia del poder, el presidente ahora los tiene como consejeros, ahora acuden a Palacio Nacional a reuniones y bueno, quizás tendríamos que hacer una separación con unos muy cercanos a ti, que son los del Grupo Monterrey, pero que, como dice Mario Maldonado, pertenecen a un grupo que no está tan vinculado con los contratos gubernamentales y que van quizás por otra vía. Pero yo aquí subrayaría el golpe que ha recibido la iniciativa privada con la desaparición de más de 1 millón de pequeñas, medianas empresas, Víctor. Totalmente de acuerdo. Difícil no aceptar ese enroque que me haces y lo acepto como tal. Y tienes razón. Por ejemplo, la clase empresarial regiomontana, con sus excepciones, porque en todos lados hay casos, es una clase empresarial más de trabajo, ¿no? De lucha, de esfuerzo, de tesón. En cambio, bueno, pues ya conocemos a otros empresarios de qué manera han hecho sus fortunas y ahora están en jaque. Ellos sí están en jaque y están acorralados por un presidente que ciertamente les está imponiendo sus condiciones. Y esto me lleva precisamente al siguiente tema, al que le hemos titulado Juego de Vencidas, porque estamos viendo la relación desde otro ángulo. En noviembre del año pasado, Juan María, recordarás, el presidente de la República mandó una iniciativa donde anunciaba la desaparición del modelo de trabajo conocido como outsourcing y mandó un mensaje lapidario. Se acabaría con esa práctica, que es una práctica muy común, sobre todo en algunas grandes empresas y que permite subcontratar por cierto tipo y cierto tiempo a trabajadores que no están directamente relacionados con la empresa. Pero se dieron 4 meses de negociación entre los diferentes sectores involucrados y la intención en muchos sentidos, esta intención se matizó. Hoy se habla de un acuerdo que beneficiaría tanto pues a todas las partes, que llegaron finalmente a un acuerdo, algo raro en las relaciones con el presidente. ¿Qué opinas, Juan María? Bueno, pues es el menos peor de los males de los que se registraron. El ramalazo, como tú lo dices, Víctor, era inmediato. Afortunadamente, al presidente algo o alguien lo contuvo. Pero déjame hacer un poquito aquí de recuento y reparar en un par de detalles en todo esto. En primer lugar, el outsourcing, que es la subcontratación. El presidente tenía en la mira a un empresario, más que a todo un conglomerado, era un empresario. 2, la familia de la secretaria del Trabajo, empezando por su padre, se han dedicado permanentemente al derecho laboral y es precisamente la subcontratación uno de los ángulos en donde la familia de Luisa María Calderón se ha estado concentrando a lo largo de su vida. Pero vayamos a lo que representa la subcontratación, Víctor. Son 4.600.000 plazas de trabajo. Lo que están diciendo los especialistas, mira, por ejemplo, Manpower está diciendo que de estos solamente 1.380.000 personas van a ser contratados de base, como lo está buscando esta nueva legislación. Y esto va a propiciar que 2.760.000 personas van a pasar a esquemas sin seguridad social y el resto, unos cerca de 500.000, van a perderse completamente. Y no estamos, Víctor, no sé qué pienses tú, pero no estamos para perder empleos. El año pasado perdimos 700.000 empleos formales, cerca de 10 millones de empleos se perdieron entre los informales y los formales. Ahora, este golpe que se está dando a la subcontratación va golpeando directamente al empleo y que pues es de lo que estamos careciendo. Retomando un poco lo que tú señalas y pensando en un título para este programa, bien podría haber sido Justos por Pecadores, porque pasa exactamente lo mismo que en otros rubros actualmente, ¿no? O sea, la figura del outsourcing, estarás de acuerdo conmigo, es una figura práctica, pragmática, creo que tiene su origen en los Estados Unidos y que además sirve para las empresas en muchos sentidos, porque no pueden andar especializando gente en cada una de las áreas que necesitan, sobre todo en aquellas que no son tan importantes y significativas. Sin embargo, debes de estar de acuerdo conmigo, hubo un abuso y hubo personajes, mencionas, insinúas tú unos, yo tengo otros también en la mira, que francamente se sirvieron con la cuchara grande e hicieron de esta práctica algo muy abusivo, en detrimento del trabajador,
de sus prestaciones, de la calidad de su empleo, de su situación laboral, en suma. Creo que al final de cuentas la medida es buena. Está el riesgo de la pauperización del empleo, tienes razón, y también el riesgo del desempleo. Están ahí como fantasmas. Tendremos que analizar más esa letra chiquita. De hecho, va a ser discutida en el Congreso. Pero creo que al final del día es una buena decisión. Y algo más, que más importante, Juan María, por primera vez veo que en algo se medio ponen de acuerdo, se cabildea y se discute antes de dar el fallo final. Antes eran hachazos puros en la mayoría de los casos. Pues mira, este no fue la excepción, es exactamente igual. Fue a machetazo limpio, como el presidente de la República con la característica de la casa, fue como actuó en este caso. Lo que hay que subrayar, Víctor, es que la mayoría de los especialistas nos dicen que los más afectados van a ser aquellos empresarios que tienen 10, 15 empleados, porque no perdamos de vista que la subcontratación son aquellos empleos que tú no puedes tener una gran cantidad de personas. Necesitas un empleado del aseo que vaya en la mañana 1 o 2 horas y es más que suficiente. Entonces, este tipo de empleos son los que se van a perder o son empleados que van a perder la seguridad social que en otras condiciones sí lo tenían. Que había abusos, tienes toda la razón, Víctor, pero no puedes ir a machetazos acabando con todo. Mejor hay que terminar con quienes abusan. Esa debe ser la tendencia. Pero si aquí en este caso estamos hablando de que se van a perder un buen número de empleos, hablemos de 400,000, te lo dejo en 400,000, ya es una caída importante, Víctor. Bien, ahí está la opinión de quienes nos ven y nos sintonizan en este momento. Quiero pasar a una segunda columna rápidamente, Juan María, esta del periódico Universal. María Amparo Casar, investigadora que tú conoces muy bien, bajo el título del el desprecio por la sociedad civil, cuestiona si el presidente estará dispuesto a acatar las disposiciones del INE de no entrometerse en el proceso electoral. Y habla también sobre esta nueva embestida, ahora un medio que no es un medio propiamente, Artículo 19, esta organización que defiende la integridad de los periodistas en el mundo entero. ¿Qué opinas? Miren, aquí hay que recordar en primer lugar que María Amparo Casar es una mujer muy brillante. La doctora Casar es una mujer con una gran trayectoria, tanto en el sector privado como en el sector público. Hoy es la responsable. Está del lado de los malos, ahorita está del lado de los malos, sí, Juan María, no es está en el ánimo del presidente. No, pues imagínate, está en Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que hasta hace poco tiempo conducía Claudio X González. Pero María Amparo Casar tiene opinión y vida propia. Y me parece que aquí, en el caso de Artículo 19, hemos tenido unanimidad de lo que representa esta asociación, esta organización que busca defender los derechos humanos de los periodistas. Lo que le molestó al presidente de la República fue el señalamiento puntual que se hizo por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de la directora de Notimex por la investigación en contra de periodistas, como lo señaló el Departamento de Estado, que es uno de los aportantes de recursos a Artículo 19, que insisto, es un organismo que propios y extraños reconocen. Pero es más profundo lo que estás señalando, Víctor, porque esto de las organizaciones civiles está haciendo un golpe muy fuerte del presidente. No le gustan a López Obrador no le gustan las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, porque están completamente fuera de su control. Yo sé que hay fundaciones que se han creado con el propósito de evadir, con propósitos muy aviesos, sí, pero en términos generales son complemento de la sociedad de muchos temas, Víctor, que si no existiesen habría serios abandonos en temas incluso sociales muy sentidos, Víctor. Totalmente de acuerdo. Además, una sociedad, en la medida en la que tiene más empoderamiento a través de la sociedad civil, es una sociedad mucho más justa. Menos gobierno y más sociedad es lo que queremos y lo que necesitamos, y ahora pareciera vamos en sentido contrario. Aunque también de nueva cuenta, justos por pecadores, Juan María, también había muchas organizaciones amparadas bajo el rubro de sociedades de acción social o sociedad de la sociedad civil, que eran la pura faramaya, que en el fondo se dedicaban desde hacer negocios hasta golpetear y a utilizarse para fines no precisamente en bien de la sociedad. Sí, eso no cabe la menor duda. Es como el tema que estábamos tratando. Entonces, no se trata de que acabes con todos, sino que
aquellos que están obrando de una manera abusiva, y mira que se presenta en todo el mundo, yo te diría desde artistas, sí, claro. Víctor, que, a ver, el propio Andrés Manuel López Obrador llegó a condonarles artistas a cambio de conciertos en el Zócalo. Pues son acuerdos para la evasión de impuestos. O sea, todo este tipo de cosas, ¿por qué? Porque este tipo de artistas tienen fundaciones que les permiten hacer este tipo de negociaciones. Pero yo te pregunto, aquellas agrupaciones de la sociedad civil que tienen un trabajo en áreas que están completamente abandonadas, como la naturaleza, ya que te hablaba de artistas, te diría, por ejemplo, Selva Negra, esa agrupación de Maná para la defensa de los recursos marítimos. Pues si no hay ese tipo de fundaciones, nadie se va a preocupar por las tortugas, por los huevos de caguama, por todo esto, Víctor. Claro, difícil no estar de acuerdo en esa postura contigo, pero bueno, hablemos de las elecciones, Juan María, si te parece. El 6 de junio vamos a tener elecciones en todo el país. Es mucho lo que se juega, 15 gobernaturas y más de 20,000 puestos de elección popular. Esto ha permitido que surja ya una larga lista de personajes francamente impresentables que causan escozor, ruido, antipatía por los claros tintes de arribismo y oportunismo que se ven en ellos. Personajes que con su postulación hablan también de la poca calidad y de la pobre ética de los partidos políticos al apuntalarlos y al promoverlos. No sé si coincidas con esto. Y ya sé lo que me vas a decir. Claro, estoy de acuerdo. Todos tenemos derecho a votar y ser votados y a buscar un puesto de elección popular. Pero sinceramente creo que a estas alturas hay personajes que distan mucho de ser el mejor prototipo para llegar a una gobernatura o una alcaldía o a un puesto de elección popular. ¿Qué te parece? Víctor, tú como yo ya vivimos una experiencia de lo que fue la docena trágica con los presidentes Echeverría y López Portillo. En la próxima elección del 6 de junio nos estamos jugando el futuro, por lo menos de la próxima generación, más las que ya estamos vivientes. Esa es la importancia de esta elección. Y lo triste es lo que acabas de mencionar, Víctor. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, lejos de que el 2 de julio de 2018 se hubieran puesto a trabajar para tratar de recuperar lo perdido, se han dedicado a perder el tiempo. Los partidos grandes, tú puedes ver que siguen con los mismos cuadros, no ves jóvenes, no ves propuestas diferentes. Si no hubiese sido por esta movilización de la sociedad civil, precisamente no se hubiera dado ni siquiera esta alianza que estamos viendo. Y bueno, te doy la cereza del pastel con la exhibida que se dio el actor Alfredo Adame, que mira que por segunda ocasión está buscando un cargo de elección popular, pero la metida de pata, la exhibida que se dio, hablando de que él estaba recibiendo un jugoso negocio de 25 millones, y mira que ya la 3M lo desmintió completamente con lo que estaba tratando de refugiarse. Pero cuando habla de que es un partido que va a estar a favor de los intereses del presidente de la República, de Elbester Gordillo y de su familia, esto nos está hablando también de los demás partidos. Yo te pregunto, Víctor, Movimiento Ciudadano con Paquita, la del barrio, por el amor de Dios, ¿qué tipo de candidatos son esos? Los enmascarados, los luchadores, que también son ciudadanos con todos sus derechos. Pero esta propuesta lo único que nos habla es que los partidos políticos dejan muchísimo que desear y pues imagínate llegar a una boleta en donde tengas hasta 12 opciones, cuando a lo mejor con 2 tendríamos más que suficiente, Víctor. Pero fíjate, me viene a la mente el caso de Morelos, ¿no? Con este famoso jugador de fútbol, estupendo por cierto, Cuauhtémoc Blanco, buen jugador de fútbol, pero ¿cuándo un buen gobernador? Y la enseñanza que esto te deja, cómo estas figuras terminan atrapadas por personajes secundarios y oscuros, que son los que vienen a llevar las riendas del municipio, del estado y demás, y hacen sus negocios, gente que ni conocemos, que ni votamos por ellos, ni sabemos hacia dónde apuntan. Ese es el gran riesgo de traer personajes que no saben de política, que no saben de administración pública, que no tienen experiencia, que van a terminar dejando su estado, su municipio, su localidad en manos de otros personajes que el ciudadano promedio no conoce. Y tú sabes lo que eso significa, los riesgos tan grandes que significa para una democracia.
Pero ¿qué te parece, Víctor, el papelazo de Onésimo Cepeda, por ejemplo, 84 años de edad, Sí, toda una vida alrededor de políticos, toda una vida como obispo? Es decir, estamos también con personajes impresentables, como se comentó hace un momento, y te diría, lo que sucede aquí es que el dinero es lo pernicioso. Mientras los partidos políticos gocen de prebendas tales como tener miles de pesos, millones de pesos que se los pueden ofrecer, como dice Alfredo Adame. A él lo que nos está diciendo, me ofrecieron 40 millones para la campaña, voy a gastarle 15 millones a la campaña y el resto van a la bolsa. Esta es la tendencia lamentable que tenemos que ver, sin contar, Víctor, la parte que no estamos tratando en este momento. El dinero sucio entra a todas las campañas y vaya desde municipales hasta las gubernamentales. Es una situación verdaderamente compleja, penosa la que estamos viviendo, y pues qué triste, porque nuestra joven democracia a tumbos, tiros y tirones allí va caminando, ahí vamos evolucionando, pero esa proliferación de oferta tan mala, ¿no? Es un paso para adelante y dos para atrás, un paso para adelante y dos para atrás. Y además también ahí está la explicación por qué la mayoría de los mexicanos rechaza tremendamente a los partidos políticos como tal, ¿no? Porque con esas cartas de presentación y con ese trabajo, pues la verdad no puedes menos que despreciar a estos partidos y a quienes los encabezan, ¿no? Pero bueno, el pragmatismo político se impone. Entremos a otros temas, Juan María. El tema de las vacunas es un tema obligado desde hace ya varias semanas durante el llamado Pulso de la Salud. El secretario de Relaciones Exteriores, que ha sido habilitado como una especie de embajador de la salud, nos hace un detalle pormenorizado de cómo van llegando las vacunas al país, de diferentes laboratorios con quien se supone hemos hecho compras masivas. Se supone porque tenemos un problema fundamental. Tenemos más de 15 millones de vacunas en este momento. Hay que recordar que somos una población de más de 120 millones, se han aplicado algo así de 9 millones, principalmente adultos mayores. La estrategia, se dijo, es vacunar al 70% de la población, pero de los dichos a los hechos y a las promesas, bueno, han estado pasando muchas cosas, entre otras el escándalo de las vacunas, que ya vimos que hay gente que vacuna aire, y como también la duda si van a seguir llegando vacunas o no, porque nuestro secretario de Relaciones anda precisamente en varios países y hasta donde sé, pues anda negociando la compra de vacunas. ¿Qué opinas? Mira, Víctor, del sistema del sector salud desnudó a este gobierno, porque estamos hablando de las vacunas de COVID en este momento, pero tenemos que reconocer que no se han comprado vacunas para todo el espectro. Para la vacuna para los niños no están llegando las vacunas desde que este gobierno en marcha. Luego, el año pasado, con las de la influenza, se compraron 30 millones, Víctor. Se impidió que los particulares, como se acostumbraba, pudieran vender o Pero había mafias, Juan María, pero había mafias, sí, ¿no? Esa fue la razón por la que se quitó. Pero Víctor, pues quita las mafias, porque de lo contrario lo que vas a quitar es la vida, ¿no? O sea, es que eso es lo que hay que entender. Sí. Tú ibas con tu médico particular y ya sabías que si le aplicaba la triple a tu niño, pues te iba a costar determinada cantidad, pero es tu médico, o que te aplicaba a ti la vacuna contra la influenza. Pero vamos al gran atraso que ha tenido este gobierno. Mira, dice el presidente Sebastián Piñera de Chile que ellos empezaron en abril las negociaciones con las farmacéuticas para poder adquirir vacunas suficientes. Nosotros en agosto se anunció la negociación, el apoyo de la Fundación Carlos Slim para empezar la investigación con AstraZeneca. En agosto, en octubre, se nos informó que había el compromiso ya, y así textual lo dijo el canciller, más de 200 vacunas que han sido comprometidas e incluso pagadas, que ya se supone que tendríamos. Nada más con las de AstraZeneca que hubieran llegado, pues estaríamos cubriendo tranquilamente a todo el sector médico, a todos los adultos mayores. Y Víctor, no hemos llegado a 10 millones de personas vacunadas. El presidente dijo en diciembre que en marzo estaríamos vacunados todos los mayores de 60 años. Después dijo que en abril. Ayer ya dijo que en mayo. Estamos ante una situación verdaderamente de atraso con respecto a la vacunación. Y te tengo una cerecita del día de hoy. Como tú sabes, Víctor, se entrevistó el presidente de la República con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y como por arte de magia, hoy acaba de decir la subsecretaria de Relaciones Exteriores que el canciller irá a Estados Unidos a pedir más vacunas de los 2,5 millones
que recibimos. Así que, ¿tú qué te imaginas que estuvo en canje entre la migración que se debe contener por lo que viene del Triángulo del Norte y lo que enviamos de México? ¿A cambio de qué está dándose esta negociación, mi estimado Víctor? A ver, pues sí, mira, es difícil hacer definiciones finales, estarás de acuerdo, porque estamos viviendo precisamente, estamos viviendo de lleno la situación de los problemas en los varios temas que tocamos. No hay todavía una conclusión, pero lo que sí me queda claro es de que algunas cosas están funcionando y otras tanto no. Tendremos que esperar un tiempo más para darnos cuenta si esto finalmente hizo avanzar al país y hacernos una mejor sociedad o hundirnos más. Así que espero contar contigo para una próxima reunión, Juan María, y poder defender nuestras posturas. Víctor, como siempre, nos gana el tiempo. Siempre tenemos mucho más que platicarnos, mucho más que discutir, y me da mucho gusto siempre compartir este espacio contigo, mi estimado Víctor. Siempre es un placer estar contigo, Juan María, en toda la extensión de la palabra. Te agradezco y te mando un saludo afectuoso hasta Guadalajara. Por mi parte ha sido todo. Soy Víctor Hugo Hernández. Quiero desearle lo mejor. Esto fue De Frente.